Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con las ponencias de esta Semana Internacional de Ginecología, esta vez con el tema sobre menopausia. Como ya saben, enviaremos el cuestionario al finalizar la ponencia, así que atentos, chicos, en el chat de la transmisión. Bien, ahora presentamos al ponente, quien es el universitario Luis Fernando Tallap. Él es integrante de la página de Instagram Asigos. También es estudiante de séptimo semestre de la Universidad Panamericana de México. Te damos la bienvenida, Luis. Muchas gracias por el apoyo a ambas sociedades y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Me parece que ahí ya se ve en forma de presentación. Entonces, pues voy a comenzar. El tema de hoy, el Día Internacional de la Obstetra, vamos a hablar de un tema muy interesante que es la menopausia. Y bueno, como bien me presentaron, mi nombre es Luis Fernando Tallaps y junto con un equipo formo parte de Asigos. Asigos es una red social de Instagram, una cuenta de Instagram, de la red social de Instagram, en donde compartimos contenido médico. La verdad es que semanal, prácticamente 3, 4 veces a la semana y con contenido muy bueno y pues nada, aprender mientras te enteras de datos curiosos, de dinámicas, etcétera, para que nos vayan a seguir. El equipo está conformado por su servidor, Fernando, por Maite Cruz y Alex Seidman, que los tres formamos parte de la Universidad Panamericana aquí en México, en la Ciudad de México. Y bueno, entrando un poquito en materia, vamos a comenzar hablando de la definición de la menopausia. Bueno, primero que nada es importante saber que la menopausia es el cese definitivo de los periodos menstruales. Es decir, es cuando existe ese paro de los periodos menstruales. Sin embargo, es importante decir que la menopausia es el día de la última regla. Esa es la definición de menopausia y ahorita les voy a poner una tablita. Es solo un día y estos periodos alrededor de la menopausia tienen distintos nombres que ahorita vamos a abarcar. Es importante decir, y de hecho ahorita les platico pues una cosa curiosa que me pasó haciendo la presentación. Es importante decir que el proceso es un proceso natural y se da por la disminución de la función ovárica. Para hacer el diagnóstico de la menopausia, ojo, a pesar de que solo es un día y es el día el de la última menstruación, de la última regla, se hace el diagnóstico tras 12 meses de amenorrea sin ninguna causa patológica o fisiológica obvia. Entonces, pues un poquito ya nos entendimos. La menopausia es ese última regla, última menstruación después de 12 meses de amenorrea sin ninguna causa patológica o anormal. Hablando de su epidemiología, pues obviamente ya habíamos dicho, esto es una cuestión natural, no podemos hablar como algo patológico. Esto no es una enfermedad, es una cuestión que va llegando en un periodo dado y se dice que ocurre entre los 45 y los 55 años. Y la edad promedio en México, aquí en mi país, es a los 49 años. Y se ha visto, al menos en un estudio en Estados Unidos, que la desnutrición, el fumar y vivir en un lugar de mucha altitud respecto al nivel del mar, que ahí no lo puse, puede provocar o aumenta la posibilidad de que la menopausia se presente antes, a una mayor temprana edad. Y bueno, antes de hablar un poquito más de la materia, es importante estos términos que les voy a platicar a continuación, ¿no? Para comprender un poquito más. Ahorita ya les platiqué de la menopausia, pero tenemos que hablar de todos los periodos que lo rodean y de los que forma parte la menopausia.
Bueno, estos son algunos términos. Para empezar, el término de la perimenopausia, ¿no? La perimenopausia es el periodo que precede a la menopausia, que puede ser meses o años antes de la menopausia, y el primer año después de la última menstruación. Esta se caracteriza porque empiezan a existir alteraciones en el ciclo menstrual de la mujer en ese momento. Empieza a cambiar la frecuencia y empieza a cambiar la cantidad de menstruación que ocurre pues en esa mujer, en ese paciente. La menopausia, ya lo habíamos comentado, es el cese definitivo de los periodos. Se determina por una menorrea de 12 meses sin causa patológica o fisiológica obvia, es evidente. Y como habíamos dicho, es un día la menopausia. No sé si alcanzan a ver mi cursor, pero aquí está muy bien como explicado, ¿no? O sea, número uno, la menopausia se marca aquí, ¿no? En el día 50, en el año 50, a los 50 años de edad de la mujer. Como les había explicado, el periodo que precede y el primer año después de la última menstruación se le llama perimenopausia, ¿no? Aquí ponen como una línea recta verde, un poquito antes y después, ¿no? Aquí hace señal, o sea, hace referencia a la perimenopausia. La premenopausia, lógicamente, por su raíz etimológica, nos habla de ese periodo antes de la menopausia, y la post o postmenopausia es los periodos los años que van a seguir después de que ocurrió la menopausia. Todo esto, si se fijan, aquí hay, como para saber plasmarlo bien, aquí está escrito climaterio y esto abarca una zona que incluye la perimenopausia, la posmenopausia, la premenopausia y la menopausia. Entonces, si se dan cuenta, el climaterio es prácticamente todos estos periodos en donde está existiendo un cambio natural en el ciclo menstrual de la mujer, en el que hay esta serie de alteraciones y cambios que van a concluir pues en la menopausia y continuar con la postmenopausia. Ahora hablando un poco de la posmenopausia, decimos que es el periodo posterior y que es de instauración lenta y progresiva y que se caracteriza por todos estos signos y síntomas que vamos a encontrar en la mujer, secundaria a la deficiencia de estrógenos que empiezan a tener. Y por último, el fallo ovárico precoz, que es este cese hagan de cuenta, es la menopausia, pero en mujeres menores de 40 años. Y puede ser transitorio o no, pero esto sí se considera como algo precoz y se considera una falla, porque no es normal que ocurra a tan temprana edad, a menores de los 40. Y bueno, aquí como un pequeño brevario, LH, pues hormona luteinizante, y FSH, hormona folículo estimulante, nada más porque van a encontrar las abreviaturas a continuación y es importante que conozcan qué significa cada abreviatura, ¿no? Ambas son hormonas de la hipófisis y ahorita vamos a platicar un poquito más de ellas. Bueno, ahorita les quise resumir, les voy a platicar rapidísimo del ciclo menstrual. Obviamente este no es el tema, pero sí es bien importante conocerlo con claridad para que una vez, por si no han ido como a otras pláticas y no han hablado del ciclo menstrual, no han escuchado hablar del ciclo menstrual, pues ahorita ya conozcan un poquito más de esto y a partir de aquí la comprensión al tema de la menopausia sea mucho más amplio, ¿no? Bueno, así a grosso modo, ¿no? Sabemos que un ciclo menstrual, bueno, es importante decir que para entender esto es necesario, número uno, saber que cada ciclo menstrual tiene la finalidad, la finalidad de traer una vida, es decir, de la fecundación y de la fertilización de un nuevo ovocito, ¿no? Número uno, tenemos que entender que es un ciclo, que esto se va a repetir y está condicionado a un tiempo, es decir, que si no ocurre determinada situación, esto simplemente se va a acabar
y nuevamente se va a repetir, ¿no? Eso es algo cíclico. Número 2, que su función es la vida. Y número 3, que este ciclo menstrual que les voy a platicar a continuación no funciona a partir de máquinas o de engranes o de cuestiones de ese tipo, sino se trata de células y de hormonas que se adaptan y que tienen la capacidad de cambiar ante determinada situación y capacidad de cambiar conforme pasa el tiempo. Bueno, ya una vez establecidas esas 3 premisas, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Esta tabla que está a su izquierda, esta que ven aquí con mi cursor, es así, fundamental. A nosotros nos lo han dicho así a cada rato, ¿no? Incluso ahorita estamos llevando una materia de procreación y nos dicen que así nos la tenemos que saber de memoria, ¿no? Porque es importantísimo conocer el orden secuencial de estas hormonas y cómo se lleva a cabo en cada día del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar diciendo que en el hipotálamo se secreta una hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Eso se secreta al hipotálamo y va directamente a la glándula pituitaria, a la hipófisis, se conoce de varias maneras, específicamente a la adenohipófisis. Y esta hormona liberadora lo que va a provocar es que se llegue a la secreción de la FSH y de la LH, ¿no? Que ya les había indicado que FSH es la hormona folículo estimulante y la LH es la luteinizante. Bueno, ¿qué hay que saber de esto? Pues que de la adenohipófisis, ¿no? O sea, de la hipófisis anterior, que se secretan estas dos, la que nos importa primero es la FSH. ¿Por qué nos importa primero? Porque este ciclo menstrual está dividido en 3 fases, ¿ok? La fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Todo comienza con el hipotálamo, con su hormona liberadora y con la secreción de FSH que va a irse a las células de la granulosa que se encuentran rodeando al ovocito primario. Esta FSH va a promover el desarrollo de estas células que rodean al ovocito para que empiecen a secretar estradiol, para que empiecen a secretar esta hormona y de esa manera puedan continuar con este ciclo menstrual. Bueno, a partir de toda esta fase folicular es que se va a dar un folículo dominante. Este folículo dominante es el que va a comenzar más que o sea, los otros folículos se dejan a un lado y este va a ser el folículo que va a liberar al ovocito, que va a liberarse del ovario y que se va a irse a las trompas uterinas. Bueno, ¿qué más hay que decir? Pues esta fase folicular empieza con la FSH. La FSH va a comenzar a estimular la síntesis y la secreción de estradiol. Y luego este estradiol es a partir de la célula de la granulosa la que va a permitir la maduración y el establecimiento del folículo dominante, ¿no? Es importante decir que de estos folículos también se va a secretar la inhibina. Esta inhibina que les puse aquí es importante porque es una de las hormonas que van a inhibir, es decir, de manera con la retroalimentación negativa, la síntesis y la secreción de la FSH. Bueno, como ven en este esquema, el estradiol va aumentando en concentración a través de las células de la granulosa y eventualmente van a provocar la retroalimentación negativa de la FSH. Si se fijan en este esquema, posterior a la elevación de la FSH, viene el aumento del estrógeno. Y posterior al aumento del estrógeno, vamos a tener aquí un pico de la hormona luteinizante. Este pico es fundamental.
es fundamental para que este ciclo menstrual siga continuando, porque a partir del pico, en cuanto a concentración de esta hormona, es que las células de la teca son estimuladas para la progesterona. Esta progesterona se va a encargar del mantenimiento y va a ser la principal responsable de la fase lútea, ¿ok? Entonces, está la FSH, que estimula las células de la granulosa. Las células de la granulosa, que forman parte del folículo que rodea al ovocito, van a producir estradiol. Va a haber un folículo dominante que va a ser el folículo que va a liberar al ovocito del ovario a las trompas uterinas, y en ese proceso en el que se desprende el ovocito del folículo se le llama, ahí es donde ocurre la ovulación. Y en ese periodo, si se fijan en esta tablita, es cuando mayor concentración de hormona luteinizante ocurre. Justo en este pico es cuando ocurre la ovulación, es el día de los días más fértiles de la mujer, de hecho. Y posteriormente esta hormona luteinizante, si se fijan, esta es la hormona que a través, de la cual la célula de la teca se va a estimular para producir progesterona, y que la progesterona va a ser la encargada del mantenimiento del medio del endometrio del útero, de tal manera que si ocurre una implantación, si ocurre una fertilización y una implantación, existan los medios necesarios para pues que se pueda desarrollar este nuevo embrión, esta nueva vida que viene. Y bueno, como mnemotecnia les puse aquí Felipe, para que vayan un poquito familiarizándose con el orden en la cual van aumentando las concentraciones de acuerdo al ciclo menstrual, las concentraciones de las hormonas, ¿no? Primero F de FSH, E de estrógeno, de estradiol, luego LH, ¿no? Hablábamos de este pico, luego la I, que en realidad la I quiere decir ovulación, o sea, que se graben que aquí es donde ocurre, aquí en la I ocurre la ovulación. Luego la P de la progesterona y por último también el estrógeno de nuevo, el estradiol. Bueno, ¿por qué es importante platicarles todo esto? Porque este folículo, ¿no? Este folículo que está conformado de la granulosa, la teca y el ovocito primario, lo que les estaba diciendo con el que entiendan que este proceso está realizado por células con la capacidad de adaptarse y de cambiar con el tiempo, es importante tenerlo presente porque justo la fisiología de la menopausia tiene efecto ahí. Entonces, ¿qué pasa en la menopausia? En la menopausia ocurre un envejecimiento de los ovarios que va a disminuir la sensibilidad de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. Si ocurre una disminución de estas dos hormonas que vienen de la hipófisis, es decir, si el folículo no tiene ya la capacidad de captarlo y de a partir de ahí generar estrógeno y progesterona, pues vamos a tener todo un problema, porque si no tiene la capacidad si no tiene esa sensibilidad, tampoco va a tener pues este señalamiento y todas estas pues esta cascada de señalización para la secreción de estrógeno. Ahí es la principal característica de la posmenopausia, la deficiencia del estrógeno por folículos que ya no son viables, por folículos que ya no son sensibles a la FSH para secretar de esa forma estradiol. Entonces, esta disminución de la FSH va a provocar que no se cree estradiol y por tanto va a provocar que no haya una retroalimentación de la FSH, porque habíamos dicho que el estradiol y la inhibina, que ambas son producidas por el folículo, disminuyen la concentración de la FSH. Por lo tanto, la FSH va a estar aumentada, no va a haber estradiol
va a haber una alteración en los ciclos, porque obviamente también al ser poco sensibles a la LH, también va a haber una alteración en la progesterona. Es por eso que me quería detener tantito en esto. O sea, si entendemos bien el ciclo menstrual, vamos a conocer el porqué de las alteraciones de la menopausia. Entonces, esta pérdida de la sensibilidad va a provocar una fase folicular más corta, es decir, ciclos más cortos e irregulares. Habíamos dicho que el ciclo es, la media de los ciclos menstruales es de 28 días. Bueno, pues desde la premenopausia, desde la perimenopausia, desde que inician todas estas alteraciones, ya va a haber una irregularidad en los ciclos. ¿Por qué? Porque ya desde ese momento al tener ovarios pues envejecidos, va a haber una alteración ya en la sensibilidad. Por eso es que se empieza desde antes con estas alteraciones en el ciclo menstrual. Va a haber menos ovulaciones. De hecho, hay periodos, hay ciclos menstruales anovulatorios ya pegados a la menopausia, porque sigue habiendo todo el ciclo así normal, pero ya no existe la cantidad de hormona LH suficiente para que el ovocito sea desprendido. Bueno, no es que no exista la capacidad, pero ya no hay ya hay tan poca sensibilidad a la LH que se necesitaría muchísima más concentración para conseguir la ovulación, pero no lo consigue, no es lo suficientemente sensible el folículo, por tanto, no hay ovulación. Ciclos menstruales anovulatorios pegados a la menopausia. También vamos a tener una disminución de la producción de la progesterona, ya les había explicado, al igual que las células de la granulosa no son sensibles a la FSH, las células de la teca tampoco van a ser sensibles a la LH y por tanto la fase lútea pues se va a ver alterada también por esta falta de producción de la progesterona. Va a haber alteraciones en la ovulación. ¿Por qué? Los niveles de la FSH, como les había comentado, al no tener esa retroalimentación del estradiol y de la inhibina producidos por el folículo, van a aumentar sus concentraciones. Y el aumento de la concentración de FSH sin una retroalimentación va a provocar ciertas alteraciones en folículos que todavía son como medianamente viables, bueno, que todavía son medianamente sensibles, pero ya no son viables. La consecuencia de esto es que varios capten a la vez la FSH y varios sean folículos dominantes y varios sean pues ovocitos que se desprendan, o sea, que salgan a la tuba uterina. Por eso es que ocurre una poliovulación, por esta falta de retroalimentación negativa de la FSH que va a ser captada por folículos que todavía son medianamente sensibles, ¿no? El siguiente punto es que hay folículos no viables y no sensibles, por tanto el estradiol no hay forma de que se sintetice a partir del ovario y va a disminuir. Lo que les comentaba, la inhibina es sintetizada por folículos en desarrollo y como ya no hay folículos en desarrollo, es más, ya ni siquiera hay folículos viables, la disminución de la inhibina va a disminuir. La poliovulación, secundaria a alteraciones en la FSH, y por último, la FSH, la folícula estimulante, por este mecanismo que les acabo de decir de disminución del estradiol y de la inhibina, se considera la modificación más precoz que va a ocurrir en el climaterio en las mujeres. Y dándole continuidad a estas modificaciones, se van a ver desde la premenopausia, pero estos cambios van a ser muy sutiles, esa es la característica. Las personas empiezan a tener cambios, pero no tienen cambios que le causen una sintomatología tan fuerte o tan disfuncional a la paciente, ¿no? En la premenopausia hay cambios endocrinológicos característicos, que es aumento de la FSH, por lo que ya habíamos comentado, vamos a tener una luteinizante normal o en ciertos casos aumentada, lo normal es que no se afecte, y la hormona liberadora de gonadotropinas y los estrógenos van a estar normales. Lo que pasa es que aquí todavía no se da
lo de los folículos, o sea, en la menopausia no es tan común que se dé lo de los folículos no viables. Todavía hay una cierta respuesta, una cierta sensibilidad. Caso distinto en la postmenopausia, donde la principal característica va a ser la disminución del estradiol. Una vez que se detecte esta disminución del estradiol, es que ya podemos hablar de una manera contundente que ya estamos en la etapa de la postmenopausia, porque en la pre los niveles de estrógeno permanecen prácticamente normales. Además de esta disminución, va a haber un aumento franco de la FSH, al igual que en la premenopausia, pero también de la LH, porque aquí la LH, no se los he mencionado, pero también tiene una retroalimentación negativa por la progesterona. Y al haber una disminución de la progesterona, la LH va a aumentar de manera significativa. Es importante decir que la estrona va a ser el principal estrógeno en la posmenopausia, porque la estrona es una hormona que es sintetizada por el tejido adiposo periférico. Entonces, el estradiol se desplaza porque ya no hay una célula de la granulosa sensible que lo produzca y la estrona se pone como principal estrógeno de la posmenopausia. Y también decirles que los andrógenos no cambian, los niveles de andrógenos es raro que se altere, y de hecho a partir de aquí es que varios autores han dicho, no, pues la verdad es que no existe una disminución de la libido, el deseo sexual sigue en las mujeres porque los andrógenos no cambian, y hay otros que dicen que habitualmente sí cambian. Toda esta sintomatología permea en el deseo sexual de las mujeres. Entonces, pues hay autores que dicen que sí, que hay estudios que, o sea, la verdad es un poco controversial el tema del deseo sexual en los pacientes en la etapa de la posmenopausia. Clínica, manifestaciones clínicas, el síndrome climatérico. Vamos a hablar primero de la manifestación clínica más frecuente y que más le provocan pues malestar a las mujeres, a las pacientes, ¿no? Pues los sofocos, no sé si alguien ha escuchado que coloquialmente se conocen como bochornos, es esa sensación súbita de calor intenso que puede ir de los 30 segundos a los 5 minutos y que está asociado a un enrojecimiento de la piel, principalmente de la parte superior del cuerpo, y a una fuerte sudoración fría. Además de este calor intenso, existe el enrojecimiento de la cara, de los brazos y una sudoración acompañante que se caracteriza por ser fría. Este mecanismo se desconoce, o sea, no se explica muy bien por qué esta disminución de los estrógenos trae consigo estos sofocos, pero se cree que existe un cambio en el centro termorregulador del hipotálamo y que la temperatura a la cual la mujer está cómoda, o sea, el rango de la temperatura, hagan de cuenta que se desplaza y se vuelve un rango de menor valor, es decir, a menor temperatura ya se encuentran cómodas. Entonces, ante el mínimo cambio de temperatura, no sé, cuando se exponen a un ambiente, cuando hay pequeños cambios en la temperatura, estos cambios se sienten de una manera más fuerte que cualquier otra persona. Por eso es que se intenta explicar la fisiopatología de los sofocos, por este cambio en el centro termorregulador del hipotálamo. Además de los sofocos, vamos a tener atrofia de las mucosas. Pues obviamente existe una correlación, ¿no?, entre el estradiol y las mucosas, la mucosa vaginal. Y cuando disminuye esta concentración de estradiol, va a haber una disminución en el grosor y en la humedad de estas mucosas, de la mucosa vaginal, haciéndola una mucosa seca y delgada. Y se vuelven más susceptibles a infecciones de vías urinarias y a dolor durante las relaciones sexuales.
Además de esta atrofia y estos sofocos, estos son como los principales síntomas. Se los estoy poniendo en una lista. Luego tienden a dividirlo por vasomotores, vaginales, etcétera, pero estos son como de los más importantes, de los principales y de los que tendríamos que aprendernos alumnos de pregrado. Vamos a tener cambios en la piel, igual, es proporcional a los niveles de estradiol, por lo que la piel se vuelve fina y seca y que incluso pueden llegar a tener una sensación de prurito. Y de sexualidad, lo que habíamos dicho, este tema es un poquito controversial, al menos los autores que leí. Incluso un autor comenta que el deseo sexual aumenta en las mujeres y que la sensación y que el deseo, o sea, que la sensación es más placentera en las mujeres porque se cree, en parte, que la posibilidad de un embarazo se va, o sea, desciende a cero, entonces como que se disfruta mucho más. Pero hay otros que dicen que pues a menor estradiol, a menores hormonas, es lógico y habitual la disminución de este deseo sexual. Además de los que ya les comenté, trastornos del sueño, tanto en la conciliación, no pueden dormirse, como un despertar precoz. Cambios en el humor, también se ha visto que a menor estradiol, mayor cambio de humor, irritabilidad, estrés, y cambios corporales. Se ha visto que el perímetro de la cintura puede aumentar y hay una pérdida de la masa muscular y un aumento del tejido adiposo. También se han reportado dolor y rigidez de músculos. Y una manifestación clínica importantísima y que hagan de cuenta que es como pregunta de examen cuando toquen menopausia, siempre se los van a platicar, la osteoporosis. La osteoporosis la podemos definir como ese aumento de la fragilidad de los huesos, hay un aumento en la fragilidad ósea por disminución en la densidad en cada uno de los huesos pues de las personas, ¿no? Esto es común a mayor edad, mayor prevalencia de osteoporosis, y la manera en la que se diagnostica la osteoporosis es mediante curvas de normalidad, mediante una campana de Gauss. Se saca una puntuación y esa puntuación, si es mayor a las 2.5 desviaciones estándar, ya se puede diagnosticar osteoporosis. Si se fijan, ahí les puse una tablita donde de 0 a -1 es normal, es una densidad ósea normal, un T-score dentro de la mayoría de la normalidad. De -1 a, bueno, ahí dice -2.5, de -1 a -2 se considera ya una disminución en la densidad, se considera osteopenia, y la osteoporosis, que ya es de 2.5 o sea, mayor a 2.5 desviaciones estándar. ¿Por qué es importante esto? Porque esto impacta muchísimo en la calidad de vida de las mujeres. El riesgo de fractura se incrementa muchísimo e imagínense la prevalencia. Me parece que en México a los 16%, no sé si a los 55 o 60 años, no lo recuerdo con claridad, aproximadamente el 16% de las mujeres presentan osteoporosis diagnosticada. Es algo importantísimo de tener presente, y un buen abordaje de la osteoporosis, sin duda, impactará en este tipo de pacientes que acuden a consulta por estas manifestaciones de la posmenopausia. Diagnóstico de la menopausia, fácil, o sea, es clínico. La inmensa mayoría de las veces no necesitas los niveles hormonales de FSH o de estradiol para su diagnóstico. Es simplemente una mujer de los 45 a los 55 años que viene porque lleva 12 meses sin 12 meses con amenorrea y con un síndrome climatérico, los sofocos, alteraciones en el deseo sexual,
etcétera, etcétera, todos los que ya vimos, trastornos del sueño, trastornos del peso corporal, etcétera, etcétera. Es un diagnóstico clínico, pero en caso de que exista duda o para el diagnóstico diferencial, podemos confirmar este diagnóstico con niveles hormonales. Y los niveles hormonales que nos van a confirmar la menopausia, ¿no? Es una FSH mayor a 40 miliunidades por mililitro y un estradiol menor a 20 picogramos por mililitro. Estos valores son los que ya nos pueden confirmar de manera contundente que existe ya que ya hay, que probablemente la mujer se encuentra ya en menopausia. Y bueno, ya última parte es el tratamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar a estas mujeres, a estas pacientes que se presentan por la sintomatología? Lo primero que hay que decir, y que coinciden varios autores, es que las opciones de tratamiento durante el climaterio en realidad están en constante revisión. Hay constantes estudios que buscan y que analizan estudios observacionales, estudios retrospectivos, o sea, o estudios clínicos, o sea, que buscan pues conocer un poquito de la relación causa-efecto y algún posible fármaco que ayude principalmente a la sintomatología. No es lo que más les afecta, los sofocos es lo que más afecta a la calidad de vida de estas mujeres. Les digo, es controversial, hay resultados que inclinan hacia un lado, hay resultados que inclinan hacia otro, y hay constantes estudios que analizan estas situaciones. Sin embargo, el objetivo que tienen todos en común es la resolución de la sintomatología climatérica, neurovegetativa, geniturinaria, psicológica o prevención de la osteoporosis. Medidas generales, lo que se ha visto que tiene un impacto en la calidad de vida de las mujeres en la etapa de la posmenopausia. Número 1, el ejercicio, ¿no? El ejercicio, tomar el sol, son como medidas no farmacológicas que han visto que impactan en la sintomatología y en la calidad de vida y que no hay que dejar de recomendar en nuestros pacientes. Se ha visto que también la dieta rica en productos lácteos, 1 o 2 litros de leche al día, un equivalente, una dieta baja en la ingesta de sal, una dieta baja en grasas, abundante fruta y pescado, 2 litros de agua al día y evitar estimulantes como el café, el alcohol y el tabaco. Y hablando un poquito del tratamiento de terapia hormonal, existen indicaciones pues, específicas del tratamiento de terapia hormonal. No toda mujer posmenopáusica es candidata a recibir este tratamiento. Se dice que como una de las indicaciones está como primera opción en síntomas vasomotores asociados a menopausia. Que habíamos hablado que los síntomas vasomotores, entre ellos el sofoco, son los principales problemas para la calidad de vida y la funcionalidad. Para eso sí es un tratamiento de primera opción. También está indicado para la atrofia vulvar y genital, vulvar y vaginal, perdón, y que es importante considerar antes de un tratamiento por vía oral la administración local de esta terapia hormonal sustitutiva. Y por último, en la prevención de la osteoporosis. Se ha visto que es un importante antirresortivo o sea, resortivo mineral, pero es importante saber que si existen otras alternativas, o sea, si la paciente únicamente padece osteoporosis y no tiene, por ejemplo, síntomas vasomotores, pues considerar otras alternativas, si es la única manifestación que presenta la paciente, buscar
otros tratamientos que ayuden a esta osteoporosis antes de las propias hormonas. Bueno, es importante, estas son 3 indicaciones. Ahora les voy a hablar un poquito de estas contraindicaciones. La verdad es que hay que tener, pues, no les digo que hay que satanizar a la terapia hormonal, pero sí les digo que hay que tener precaución y hay que saber cuándo sí recetarlas y cuándo no recetarlas. Contraindicado en caso de cáncer hormonodependiente, es decir, cáncer uterino, cáncer de mama, ni de chiste, o sea, pero ni pensar en la terapia hormonal. En sangrado uterino normal no diagnosticado, muchas veces esto puede tratarse de miomas, puede tratarse de cáncer, y la verdad es que es importante abordarlo antes de empezar con la terapia. Insuficiencia venosa y en general cualquier alteración cardiovascular, se ha visto que estos tienen un impacto que incluso puede llegar a ser, o sea, no solo no sirve como factor protector, sino que se ha visto estudios en los cuales la terapia hormonal sustitutiva aumenta el riesgo cardiovascular en las mujeres posmenopáusicas después de ciertos años de terapia hormonal. Entonces, insuficiencia venosa, insuficiencia hepática, litiasis vesicular, esto está interesante, las trombofilias, antecedentes de eventos tromboembólicos, le decía trombos, eventos vasculares, dislipidemias, etcétera, etcétera. Y hablar de riesgos. Se ha visto un incremento del riesgo del cáncer de mama después de 5 años de terapia con terapia hormonal sustitutiva. Y se ha visto este riesgo cuando la gente se toma estrógenos más progestágenos. Carcinoma de endometrio, carcinoma de ovario, a pesar de que es un poco controvertido, les digo, este tema permanece en constante controversia y en constante estudio. En riesgo de cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria, tromboembolismo venoso, que puede ser TEP o trombosis venosa profunda, o un EBC, un accidente cerebrovascular. Es un riesgo, o sea, todo este tipo de eventos con la terapia hormonal sustitutiva van a aumentar los riesgos de que las pacientes mayores, después de varios años de terapia, puedan llegar a desarrollar algún evento de estos. Y bueno, hablarles de la tibolona por último, que es un esteroide sintético que se ha visto que disminuye el riesgo de fracturas con el tema de la osteoporosis. Tiene propiedades estrogénicas, gestagénicas y androgénicas, y que sí tiene un descenso del riesgo de cáncer de mama y cáncer de endometrio. Sin embargo, se ha visto que en cuestiones cardiovasculares aumenta el riesgo, entonces pues hay que saber utilizar esta tibolona. Y los moduladores selectivos de los receptores de estrogénicos, que están indicados para la prevención de la osteoporosis y del cáncer de mama. Entre ellos el raloxifeno, que tiene como principal efecto adverso los síntomas vasomotores, entre ellos los sofocos, y trombosis venosa profunda. Y bueno, estos son como dos mencionados de la terapia hormonal. Hay muchos otros, pero a grosso modo eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Y aquí unas referencias bibliográficas. Muchas gracias por la ponencia, Luis. Chicos, si tienen preguntas, por favor, lo pueden dejar en el chat para nosotros ayudarlos. Bien, tenemos una primera pregunta. ¿Cuántas veces a la semana y cuánto tiempo debe ser el ejercicio? Es buena pregunta. La verdad es que el ejercicio moderado, bueno, en realidad lo moderado no se basa en el tiempo, sino más bien en la intensidad. Independientemente de si es un ejercicio moderado o riguroso,
La verdad es que la OMS recomienda 150 minutos a la semana de ejercicio físico. Yo personalmente indicaría probablemente 3 veces a la semana, por ejemplo, en pacientes que ya que están empezando con esta sintomatología, pues decirles que el ejercicio, la verdad es que sí tiene, se ha visto que tiene efectos benéficos y que de verdad van a impactar en su calidad de vida. Probablemente 150 minutos a la semana, como lo recomienda la OMS, es lo mínimo e indispensable. Y de ahí es, o sea, no deberíamos hacer menos de eso, pero si podemos hacer más, procurar hacer con mayor intensidad, perdón, con mayor tiempo, o sea, mayores repeticiones, 3 veces al día, 3 veces a la semana, 2 días no, un día sí, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. En el caso del síndrome genitourinario de la menopausia, ¿cuál es el tratamiento hormonal ideal para este tipo de casos? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta, perdón? Sí, te lo repito. En el caso de síndrome genitourinario de la menopausia, ¿cuál es el tratamiento hormonal ideal para este tipo de caso? Claro. No sé si se refiere a esta atrofia de mucosas. Hay estradiol vía local, o sea, y la verdad es que lo importante, o sea, lo que está indicado es iniciar de primera línea con el tratamiento local. La verdad es que la posología como tal no la tengo presente, de que cada cuánto, por cuánto tiempo, pero en caso de que no se resuelva es esta disminución de los síntomas de la cibus y de la dispareunia, ya se podría indicar ya tratamiento hormonal por vía oral. Muchas gracias por la respuesta. Bien, una participante nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre menopausia y climaterio? Claro que sí. Lo que pasa es que la menopausia propiamente es un día y es el último día en el que la mujer menstruó. Es decir, el último día de la menstruación. El climaterio es un periodo de tiempo, no es un día, es todo un periodo de tiempo que abarca el inicio de los síntomas eh, secundarios a una alteración de los estrógenos. Es decir, el climaterio puede durar años, 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 años. Desde que empieza a haber una disfunción en los ovarios, una alteración en la función de los ovarios, eh, y, y, después, y después de que llega la menopausia y está la menopausia, todavía continúa siendo el climaterio. O sea, es todo el periodo antes y después de la menopausia en el que existe una disfunción, en el que empieza a existir una alteración en esta sensibilidad de la FSH que comentábamos y que trae consigo pues una cantidad de síntomas y signos que son los que ya hablamos. Entonces, pues espero haber sido claro. O sea, menopausia es un día y forma parte del climaterio que dura años y el climaterio es propiamente pues desde que empiezan los síntomas secundarios a la disminución de la función de los ovarios. Muchas gracias. Otro participante nos pregunta si la hipertensión arterial es una contraindicación para usar la terapia de reemplazo hormonal. ¿La qué, perdón? ¿La impotencia? La hipertensión arterial. Ah, muy buen punto. Es importante, pues, abordar de manera integral al paciente, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, los pacientes hipertensos tienden a tener otro tipo de comorbilidades cuando se van, por ejemplo, se van acumulando, no sé, la American Heart Association, mediante tablas, mediante algoritmos, van sacando el riesgo cardiovascular. Probablemente, si es una hipertensión controlada, aislada,
sí se podría tomar en cuenta si los síntomas por la menopausia son pues muy importantes, ¿no? Pero si la persona está teniendo, no sé, además de la hipertensión, una dislipidemia importante, si está empezando a presentar, eh, no sé, una resistencia a la insulina, eh, si además es una paciente fumadora, una paciente obesa, entonces ya podríamos considerar, o sea, reconsiderar si realmente vale la pena, pues, pues poner en riesgo al paciente, ¿no? De este riesgo cardiovascular. Entonces, es muy buena la pregunta. Pues, pues tendré que responder depende, ¿no? O sea, depende propiamente del paciente, pero sí existe la posibilidad. O sea, una hipertensión bien controlada, una hipertensión que no haya, o sea, que no muestre signos de progresión, sí podría llegar a ser candidato. O sea, podríamos consultarlo y sí podría llegar a ser candidato. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿La menopausia afecta más a mujeres que sufren de hipotiroidismo? Ándale, qué buena pregunta. Eh, La verdad es que no leí nada al respecto de hipotiroidismo y menopausia. O sea, la menopausia le da a todos por igual, pero me imagino que se refiere a la sintomatología, ¿no? Al síndrome climatérico de la menopausia, de la posmenopausia, perdón. Eh, la verdad es una pregunta muy interesante. Yo pensaría que no, o sea, no tiene por qué repercutir cuando se trata de temas de síntomas secundarios a los estrógenos. Sin embargo, o sea, tendría que leer al respecto. No lo sé, no estoy informado. Una disculpa, participante. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Una mujer premenopáusica e hipertensa, la taquicardia y elevación de la presión y así, ¿son síntomas normales? Mm, no, no entiendo la pregunta, disculpa. ¿Me la podría Eh, repetir? claro, se refiere a si en una mujer menopáusica, o bueno, premenopáusica, y a la vez que esta paciente es hipertensa, digamos, la paciente así de la nada presente una taquicardia y elevación de la presión, es decir, hipertensión arterial, ¿estos síntomas van a ser propios de esta premenopausia? Eh, pues la verdad es que en la premenopausia, o sea, la premenopausia no tiende a, o sea, no tiene por qué, eh, híjole, es, es buena pregunta. La verdad no leí nada al respecto de la elevación de la presión por disminución del estrógeno. O sea, como que no leí nada relacionado, entonces probablemente no tenga relación, o sea, probablemente sea secundario a algo más, pero no te podría responder así con certeza, la verdad. No estoy seguro. Genial. Tenemos, a ver, otra pregunta acerca de si la ligadura de trompas de falopio aumenta la probabilidad de una menopausia prematura. Ándale, no, qué buenas preguntas, ¿eh? Una disculpa por no haber leído lo suficiente. Eso tampoco lo leí, ni les debo lo del hipotiroidismo. eh, y les debo esta ligadura de trompas. La verdad es que tampoco leí al respecto, no me encuentro informado de esos dos temas. Genial, muchísimas gracias. A ver, vamos a buscar más preguntas de los chicos. Nos dicen cuáles son los riesgos y beneficios de la terapia hormonal. Claro. Este,
La terapia hormonal, pues como les comentaba, esta terapia hormonal sigue estando en constante revisión, sobre todo porque por ahí del 2001-2002, o sea, comenzó con todo este estudio de mujeres en fase posmenopáusica y se vio que en esos estudios, o sea, fue un estudio observacional, pero se vio que la disminución del estradiol, de los estrógenos, tenían consigo una repercusión cardiovascular en las mujeres, es decir, la prevalencia, la incidencia de infartos, la incidencia por ejemplo, de insuficiencia renal, de alteraciones renales, de alteraciones cardíacas en mujeres premenopáusicas era muy bajo. O sea, la verdad es que eh, no, casi no existía, era mucho más común en hombres, pues. O sea, sí existía, era mucho más común en hombres. De ahí se vio que en mujeres posmenopáusicas el riesgo de, por ejemplo, de cardiopatía isquémica aumentaba e incluso llegaba un poquito más arriba que el de los hombres. Entonces se empezó a asociar esta disminución de los niveles del estradiol con alteración, con riesgo de cardiopatía isquémica. Entonces, a partir de ahí se empezó a desarrollar una serie como de hipótesis y de estudios y de ensayos clínicos en los cuales se intentara ver si los estrógenos realmente tienen un efecto benéfico en mujeres posmenopáusicas para dárselas como terapia hormonal sustitutiva. Eh, bueno, los beneficios, número uno, sería la disminución de los síntomas. De verdad que hay cuestiones, sobre todo la osteoporosis, los sofocos y los trastornos del sueño que impactan muy fuerte, son síntomas. Bueno, la osteoporosis no es un síntoma, es un signo claro y que tiene que ser tratado. Pero hay un conjunto de signos y síntomas que disminuirían de manera muy importante con la terapia hormonal sustitutiva. Esas son las ventajas, la calidad de vida de la mujer. Este, entonces, impactaría en eso, en la calidad de vida. Sin duda, pues los riesgos son los que ya hablamos. Eh, en los últimos estudios, a pesar de que es controversial, las guías dicen que la FDA dice que está contraindicado por el riesgo cardiovascular que este presenta. O sea, los riesgos de trombosis, los riesgos de embolia, los riesgos de cardiopatía isquémica. Entonces, pues es un poquito complementando lo que decía la pregunta de la hipertensión, pues es importante ver que al menos aquí en México esas comorbilidades, esas patologías son, o sea, no, son súper comunes. O sea, la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía isquémica o algún antecedente de cardiopatía isquémica es súper común. Y pues están contraindicados por el aumento del riesgo cardiovascular y por su asociación con cáncer hormonodependiente, cáncer de mama, cáncer, eh, los que mencionamos ahorita. Entonces, pues cáncer y alteraciones cardiovasculares son desventajas a considerar. Por ejemplo, si una mujer tiene historia familiar de cáncer, de ese tipo de cáncer, pues o sea, ni de chiste. O sea, buscas otras alternativas. Si la mujer tiene antecedente de cardiopatía isquémica, pues la verdad es que no, o sea, sería hasta no, o sea, de que hay que reconsiderarlo de manera muy, muy importante. Entonces, esos serían como los beneficios: disminución de los síntomas, riesgos, cáncer y riesgos cardiovasculares. Genial, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dicen, una paciente con 51 años de edad sigue con sus periodos de menstruación y también queda embarazada. ¿A qué se debe este resultado? Muy bien. Lo que pasa, pues obviamente,
por ejemplo, en México, que la media son los 49 años, se habla de una media, ¿no? Se habla de una recopilación de, de tiempo, de edad en años de las pacientes que lo presentaron. Les mencionaba que podía ser desde los 45 hasta los 55, el último ciclo menstrual. Obviamente, conforme va, o sea, la menopausia puede ser hasta los 55, pero las alteraciones y la disminución del funcionamiento de los ovarios ya está existiendo y ya ocurre desde antes de la menopausia. Y por eso es que el climaterio y la premenopausia ya tiene, o sea, ya existen estos síntomas secundarias a la alteración de los estrógenos. Pues ese embarazo se debe a cualquier otro embarazo, se debe a que ocurrió un ciclo en el cual sí se liberó un ovocito y ese ovocito pues fue fecundado y fue implantado. O sea, como que la razón es la misma que cualquier otro embarazo. Sin embargo, pues sí es importante, pues en el caso de un embarazo a los 51 años, no solo abordar los riesgos de la mujer propiamente, sino todas las alteraciones y todas las posibles como enfermedades genéticas que puedan ir trayendo. Por ejemplo, el envejecimiento de los ovocitos y la degeneración de estos, pues va trayendo, por ejemplo, mutaciones genéticas. Al igual que en el caso de los hombres que son padres a avanzada edad, por ejemplo, se ha visto una relación eh, entre, eh, entre padres de avanzada edad y la acondroplasia, que es una alteración genética. Igualmente el síndrome de Down y la maternidad avanzada. Se ha visto que hay un incremento, o sea, que hay una correlación. Entonces, pues nada, o sea, espero haberte respondido. Muchas gracias por la respuesta. A ver, otra participante nos pregunta, si una mujer ya presenta o deja de presentar el sangrado menstrual por un periodo de 3 años, pero pasado estos 3 años, esta paciente vuelve a tener un sangrado. Esto es patológico, ¿cierto? De acuerdo, sí. Dependiendo de la edad de la paciente, obviamente, si tiene la edad en la cual es común la presentación de la menopausia y después empieza este sangrado, sí tiene que ir con un especialista. La verdad es que un ginecólogo aquí puede diagnosticar varias cosas. 3 años de amenorrea y después volver a sangrar, puede ser cualquier tipo de alteraciones, pero sí es patológico. O sea, sí es algo para revisar y para ir a consultar. Muchas gracias. A ver, buscamos otras preguntas y nos dicen, ¿cómo influye la menopausia en la aparición de la osteoporosis? ¿Podría volver a explicar, por favor? Claro, esa es una buena pregunta. Se ha visto que los estrógenos disminuyen la resorción ósea de los huesos. No tendría la capacidad de explicarte tan a detalle, pero sí es un tema súper interesante, pero es toda una clase. O sea, tendría que ser toda una clase de osteoporosis y estrógenos, pero lo que se sabe es que es una hormona que disminuye la resorción, es decir, disminuye la desmineralización del hueso. Entonces, cuando disminuye el estrógeno, aumenta esta resorción. Todos estos mecanismos que se inhibían, todos estos osteoclastos que permanecían inhibidos por el estrógeno, una vez que disminuyen los niveles de estrógeno, ya dejan de ser inhibidos y comienzan esta resorción del hueso.
empiezan con la desmineralización y por tanto se lleva a cabo ya una disminución de la densidad ósea y pues aumento de la fragilidad, aumento del riesgo de la fractura y pues mediante el T-score el diagnóstico de osteoporosis. Genial, muchísimas gracias. Y a ver, vamos a tener que revisar otra pregunta. Esta es una buena pregunta. ¿Cómo se presenta la menopausia en mujeres con histerectomía? Sí, definitivamente es una buena pregunta. La verdad es que te mentiría. Probablemente eso sí se los puedo dejar de tarea porque chance eso sí debería eh, de saberlo. La verdad es que, probablemente las mujeres con una histerectomía radical, es decir, que ya incluye los ovarios, las mujeres en ese momento ya van a empezar a tener síntomas propios de la menopausia. Eh, por ejemplo, mujeres que tienen tumores en el ovario, que es bastante común, cuando se los resecan, ya empiezan a tener síntomas propios de la menopausia, empiezan a tener fatiga, debilidad, trastornos del sueño, porque propiamente, o sea, la fisiología, hagan de cuenta que se la adelantaron, ¿no? Los estrógenos por una u otra razón, o sea, por razones fisiológicas, por razones iatrogénicas, por razones autoinmunitarias, si quieres, dejan de tener la concentración suficiente y empiezan a generar una, pues una sintomatología similar a la menopausia. Entonces, pues mi respuesta sería que, o sea, no te tengo así la certeza, pero mi respuesta sería que la menopausia, o sea, que tendría como una menopausia temprana, por así decirlo. Genial, muchas gracias. También nos preguntan qué aporte tiene la fisioterapia en el manejo de los síntomas climatéricos. Es buena pregunta. Lo que pasa es que, como mencionamos, va a haber alteraciones alteraciones corporales. Yo creo que el principal impacto de la fisioterapia va a ser ahí, en los cambios corporales. Las mujeres, la masa muscular de las mujeres tiende a disminuir y es sustituida por tejido adiposo. Y además de eso, las mujeres pueden llegar a presentar una rigidez articular, una rigidez muscular y un dolor corporal eh, por ejemplo, que al igual que los sofocos no está como muy bien explicado, pero que sin duda una fisioterapia va a tener un impacto positivo en este dolor, en esta rigidez de la mujer. O sea, yo creo que principalmente impactaría ahí. No dudo que en otros ámbitos de su sintomatología también. Genial. Y es una de nuestras últimas preguntas. Nos dicen, ¿a qué tipo de infecciones es más susceptible una mujer al tener las mucosas más delgadas por la menopausia? Esa es muy buena pregunta. O sea, también, o sea, infecciones de vías urinarias, no sé si cambie el agente etiológico. Me parece que no. Entonces sería como pero no estoy seguro. Entonces, eh, o sea, la verdad es que no sabría decirte así con tanta precisión, pero me imagino, o sea, no alcancé a leer como si cambia, pero me imagino que es los agentes etiológicos normales de una IBU, de una infección de vías urinarias. Genial. Y tenemos nuestra última pregunta de los participantes que menciona si una paciente mayor de los 50 años queda embarazada, ¿a qué se debe este resultado? Y que no presentó su menopausia, me imagino. Eh,
que no presentó su menopausia. Pues la verdad es que yo creo que serían casos rarísimos. No, o sea, no sabría decirte si hay como causas fuera de las fisiológicas que causen o sea, que se lleve a cabo el embarazo a los 50 años, pero yo pensaría que es pues debido a causas totalmente como fisiológicas y naturales de la mujer, es decir, o sea, puede que sus estrógenos no hayan perdón, sus ovocitos, los ovarios, no hayan degenerado de la forma en la que normalmente ocurre, que es alrededor de los 45, 55 años, eh, y que esa falta de envejecimiento y de disfunción haya provocado que sí haya ciclos menstruales todavía ovulatorios, un óvulo viable, un óvulo sensible, un folículo sensible, y que pues que se lleve a cabo el embarazo. O sea, yo no sé si haya como otras causas además de las fisiológicas, es buena pregunta, yo me imagino que no. Genial, muchísimas gracias. Te agradecemos un montón por el apoyo a ambas sociedades. Esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Muchas gracias. Y si tienes alguna últimas palabras, por favor. Claro. Pues agradecerles muchísimo a todos los participantes. Gracias por escucharme. Obviamente, todos seguimos aprendiendo. Yo estoy en mi cuarto año de medicina y la verdad es que me encantaría conocer un poco más de lo que me preguntaron. Me quedo así como con la espinita de, no manches, hubieras leído más, te hubieras echado como más a los artículos. Sin embargo, creo que fue una buena plática. Yo aprendí mucho de la menopausia, no tenía varios conceptos claros y esto me ayudó mucho. Entonces, pues yo les quiero agradecer a ustedes por darme la oportunidad de explicarles y aprender los dos y seguir, bueno, aprender todos, seguir aprendiendo todos. Y pues muchas gracias a las dos sociedades por invitarme y esperamos seguir viéndonos en futuras ocasiones. Y listo. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos un montón y cuídate mucho. Gracias, igualmente y buenas noches a todos. Bien, chicos, vamos a pasar a explicar rápidamente acerca del quizzes para no dilatar mucho tiempo. Bien, vamos a enviar el enlace que va a estar fijado en el chat de la transmisión, así que pendientes, chicos. Veía algunos comentarios que en las ponencias anteriores no habían visto este link del quizzes, pero recordarles que todo está en el chat de la transmisión, chicos. Así que en estos momentos vamos a enviarlo. Recuerden que tienen que realizar 6 preguntas mínimamente correctas para que puedan aprobar este quiz. Y un total de 8 quizzes para obtener el certificado. También mencionarles que tienen que ingresar con sus nombres completos. En caso que no ingresen los nombres completos, por lo menos un nombre y un apellido. También mencionarles que una vez que ya coloquen sus nombres, van a aparecer en una sala de espera con los demás participantes, así que tienen que esperar unos minutos breves para dar inicio y que todos ingresen. Así que, chicos, si tienen algún inconveniente o problema con realizar el quiz, solo nos escriben, por favor, y nosotros vamos a estar apoyándolos. Y en estos momentos ya el link les debe estar apareciendo en el chat de la transmisión, así que pendientes, chicos, y nos vemos en las ponencias del día de mañana. Gracias, chicos.